Yo creo que ahí está. Bueno, como vimos en la clase de hoy, para todos los que están presentes, o sea, Nico, para que quede asentado en el video que le reclamo al resto que no están. Bueno, nada, en la clase de hoy vimos cómo hacer una regresión lineal, ¿sí? Y lo que quería yo es ver cómo llevarlo a la práctica para que tengan una idea, para que, o sea, se hagan una idea, para que vean que no es muy doloroso o tan doloroso, ¿sí? Y que veamos cómo hacerlo. Así que básicamente lo que hice acá, ¿sí? En este script, que después si quieren les paso, lo que hago es genero un conjunto de datos XY, ¿sí? Los X los genero de manera aleatoria y el Y con una función que escribí yo. Esto es básicamente porque no quería darles un conjunto de datos ya generado, sino para darles la función así como para que ustedes puedan jugar con los distintos parámetros que aparecen a la hora de ajustar y eso, ¿sí? Si yo corro esto básicamente me genera los datos de contenido. Me genera los datos y hace un gráfico de los mismos, ¿sí? Acá con el n lo que le definimos es la cantidad de datos. Acá claramente no se entiende nada, así que vamos a subir un poco más el n, o sea 20 por ejemplo. Bien. Y ahí se pueden ver los datos. ¿Sí? Se ven los puntitos azules que tienen una cierta tendencia, si uno quisiera. Insert line. Diría que tiene una tendencia. Uf, qué difícil que está. A ver. Ahí está. ¿Sí? Una cosa así como a ojo, digamos. Uno podría ajustar un poco más esta recta, pero digamos, ahí, o sea, uno dice, ahí claramente hay una recta, ¿sí? Y anda por ahí. ¿Sí? Un poco más arriba, un poco más abajo, pero a ojo anda por ahí, ¿no? Vamos a suponer que eso es un sí. Bueno, entonces, lo que nosotros querríamos ver es cómo ajustamos, ¿sí? Una recta a este conjunto de puntos en particular, que son x data y data, ¿sí? Para ajustar una recta por el método de cuadrados mínimos, que es lo que vimos hoy en clase, me puse las formulitas acá a mano, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es básicamente calcular los parámetros como aparecen acá, lisa y llanamente como aparecen acá, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo calculamos el A? Es una buena pregunta, ¿no? Nico, ¿estás ahí? Sí, perdón, te quería preguntar antes de avanzar con eso, Bueno, ¿cómo se dale. usa las herramientas esas de RAND y DataGen? Porque estuve buscando para hacer en la guía cuando te Sí, 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 pedía... perfecto, bien. Te cuento. Vamos a hacer un pequeño reporte entonces. Rand es una función que genera números aleatorios con distribución de Rand era uniforme. Uniforme quiere decir entre 0 y 1. Uniforme quiere decir que cualquier número entre 0 y 1 tiene la misma probabilidad de aparecer cuando uno llama a la función rand. ¿Sí? Ajá. Después tenés randn. ¿Sí? En particular esto es si uno hace rand n. ¿Sí? Lo que genera es, vamos a poner así, rand n, m, que genera una matriz, ¿no? ¿Sí? de n por m números aleatorios Entre 0 y 1. entre 0 y 1. Y después está rand n, ¿sí? Que lleva los mismos parámetros n y m, ¿sí? Y lo que hace es algo parecido, con la única diferencia que lo que genera es una matriz de números aleatorios, pero con distribución normal. Ahora, una distribución normal deja de tener
digamos, deja de tener un intervalo fijo en el cual se generan los números, ¿no? Porque en una distribución normal, el intervalo en el cual se puede generar un número es de menos infinito a más infinito, solo que hay más probabilidad de que el número esté cerca del cero que lejos del cero, ¿sí? Como si fuese una campanita de Gauss, Ajá. ¿sí? Eso más o menos lo tenés, que es una distribución normal, así de oído, por lo menos. No, pero lo dijiste de campana de Gauss, sí. La campana de Gauss. Bueno, cuando uno en general, ¿no? Es una clase de distribución que se da mucho en los ruidos aleatorios. Si por ejemplo uno mirase qué pasa cuando tira, tengo un tapón de la botella de agua acá, no sé si está viendo la cámara, uno tira desde una determinada altura. Imagínate que agarras una hoja de papel y tirás un lápiz de punta en la hoja de papel varias veces, ¿sí? Siempre apuntando al mismo punto en el centro de la hoja de papel. Si lo haces muchas veces, esos puntitos van a caer dispersos alrededor del centro donde vos estás apuntando, ¿sí? Y va a haber mucha más probabilidad de que caigan en el centro donde vos estás apuntando que más lejos, ¿sí? Claro. Bueno, no sé si te entienden lo que digo. Entonces, cuando vos haces eso, te queda como si fuese una esferita, ¿sí? Donde hay muy pocos puntos afuera y muchos puntos adentro, ¿sí? Esa esferita cumple con lo que es una distribución normal. En general, cualquier medición que uno hace suele tener asociado un ruido con una distribución de ese tipo. Quiere decir que si uno tiene que ir a medir, no sé, la tensión de línea, va a medir 220 y por ahí alguna vez va a medir 219, 210 o 200, pero también va a medir 221, 230, 240, por ahí, ¿sí? Ahora, medir 200 o medir 240 es menos probable que medir 221. ¿Sí? Claro. Esto es porque uno tiene el valor medio y alrededor una distribución de que sí puede tener un ruido, pero es poco probable que se aleje mucho de ese ruido, ¿sí? Entonces, eso es una distribución normal. En general, lo que genera es una distribución normal con ancho un sigma, ¿sí? El sigma está asociado a lo que es el ancho de la campana esta, ¿sí? En un sigma entran aproximadamente el 75% de los datos, creo que era, no, 69% de datos, 70% de datos, supongamos, ¿sí? Eso quiere decir que si vos haces 100 mediciones, ¿sí? El ancho, un sigma, es el ancho en el cual te mueves hacia izquierda un sigma y hacia derecha un sigma, en el cual caen 70 de las 100 mediciones, más o menos. Bien. Entonces, bueno, acá lo que yo hice fue generar un vector de x, ¿sí? Con este rand. Lo generé así solo para que el vector no sea x espaciado en x, ¿sí? Sí. Si uno quisiera, podríamos graficar los valores que me fue dando ese vector x, ¿sí? Así. Vamos a borrar esta línea que es la que había dibujado yo, ¿sí? Esto quiere decir que yo le hice que tire 20 números y el primero valió menos 0,5, el segundo valió menos 2, el tercero valió 1,5, este que está acá, esto que va a ser así para ir viendo lo que va valiendo, ¿no? Este que está acá valió 1,60 y pico o 50 y pico, ¿sí? Claro. Cosas por el estilo. Y este datagen es una función que yo creé, ¿sí? Que tiene una determinada forma. La función, si te fijas, es 0,032 por x cuadrado menos 3 por x más 5 más, y acá aparece un ruido normal, ¿sí? Multiplicado por un numerito. Este numerito lo que hace es agrandar el ancho de esa campana, ¿sí? Para que el sigma sea 3 en vez de ser 1. Y esto lo hice más que nada para que, bueno, esto es para que la función tenga un determinado ruido y esto es para que la función no se adapte perfectamente a una recta. Si no, si yo saco este término que tengo acá en azul, la función es perfectamente una recta. Para hacerlo un poquito más divertido le metí un término, ¿sí? que se aleje de la recta para que uno vea que si yo tomo un intervalo muy grande para generar los datos, ya va a tener forma de parábola, ¿sí? Si yo acá en vez de poner 4 pongo 40 y acá 20, cuando lo grafique probablemente esto tenga forma de parábola. Un poquito más de forma de parábola que de recta. Vamos a ponerle más puntos, si no, no se va a ver. No sé si se llega a ver que si yo ahora dibujo una recta, a ver, Arqueada. acá está como levemente arqueada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eso lo puse más que nada como para agregarle un poco de
de color al ejercicio, digamos, no es que sea algo fundamental para el caso. Es una función que elegí yo cómo generarla, elegí yo cómo genero los valores en X, cómo genero los valores en Y con esta función, ¿sí? Y cómo los dibujo. Bien, perfecto. Sí, porque lo busqué y además lo que encuentro siempre está en inglés y lo explica con mucho tecnicismo y no entiendo cómo los usa. Bueno, está bien. Fíjate Así me que queda en mejor. general MathWorks, ¿sí? La página de MathWorks tiene las ayudas de MATLAB y todo eso, y muy probablemente las tenga en español, porque cuando vos entras a MathWorks te dice tipo seleccione la región, ¿no? A ver, que lo sigue haciendo. Es MathWorks. Select América Latina. Sí, ahí es lo que leo yo, pero voy directamente y googleo lo que quiero, ¿no? Claro, Cómo crear números aleatorios, MATLAB, y me tira la respuesta en si inglés. vos acá pones rand, te dice, ¿ves? Rand son números aleatorios distribuidos uniformemente. Rand devuelve un único número aleatorio, ¿sí? Distribuido uniformemente en el intervalo 0,1. Rand n devuelve una matriz de n por n, y acá si le pones más dimensiones, te devuelve una matriz de n por m o de la cantidad de dimensiones que le pongas como una hipermatriz. Y fíjate que acá te dice, por ejemplo, rand 3,4 te devuelve una matriz de 3×4. ¿Sí? Y acá hay, bueno, hay ejemplos y todo. Entonces, en general, está buena esta página. Yo creo que se las dejé en los sitios de interés en el campus. Una wiki de sitios de interés. Links de importancia. Creo que se llama. Links de importancia. No se los dejé. Pero bueno, después lo agrego acá para que lo tengan. Porque la página de MathWorks en general, bueno, tiene está todo bien documentado y además lo tienen acceso en español si quieren. Consejo, Claro. acostumbrate igual al inglés porque Ay, sí. hoy en día todo se maneja en inglés. Bueno, fuera de eso, la idea es un poco esto que está pasando acá. Si yo quería generé números aleatorios para que no estén uniformemente, para que no estén distribuidos x espaciadamente, los genero con este RAM. Yo acá podría ver, esto que puse acá es genero n números aleatorios, ¿sí? Lo multiplico por 4 para que esté distribuido entre 0 y 4 y le resto 2. Entonces, mis x van a estar siempre entre menos 2 y 2. ¿Bien? Se pueden repetir, pueden caer dos puntos muy cerca, pueden pasar todas esas cosas. La idea Claro. de generarlo así fue eso. Yo podría haber puesto un linspace o algo por el estilo para hacer los puntitos que vayan desde menos 2 hasta 2 con paso 0,1, paso 0,5, paso 50. No sé, cosas No, por claro, el pero estilo. están representando, digamos, mediciones reales, Claro, entre comillas. como están representando mediciones, sí, uno podría decir yo estaba midiendo cuando x valía tanto, cuando x valía tal cosa, y para que no estén todas x espaciadas, en general cuando uno hace un experimento, el intervalo en x lo define uno, si puede, ¿no? Si puede. Entonces, volviendo al tema. Estábamos acá, ¿sí? Teníamos este gráfico donde, bueno, se puede ver que hay un determinado comportamiento de los puntos. Vamos a checarle un poco este ruido. ¿Sí? Que va a ver mejor comportamiento. Y vamos a dejarlo ahí mejor. ¿Sí? Se puede ver que hay un determinado comportamiento que a ojo uno podría agarrar y poner una línea algo así, si quiere, ¿no? Y volvemos siempre a la discusión de cuál es la mejor recta, ¿sí?, que representa esos puntos. Si volvemos a la diapo, ¿sí?, nosotros tenemos estas cuentas que nos dicen cómo calcular un A y un B para representar estos puntos. ¿Sí? Sí. Entonces la pregunta es cómo los calculamos. Bueno, fíjate que para calcular este A, para calcular el B primero necesitamos A, claramente. Pero para calcular el A acá me aparecen un montón de sumatorias. ¿Sí? Bueno, estas sumatorias básicamente, esto que está acá, la sumatoria sobre los xy, básicamente es agarrar este vector de datos xdata, ¿sí?, y sumar todos los valores que tiene. ¿Sí? Y este sumatoria sobre y es agarrar este vector idata y sumar todos los valores que tiene. ¿Sí? Ahora, esto que está acá, esta suma de xy al cuadrado, es la suma que hicimos recién, elevarla al cuadrado. ¿Sí?
Y esta suma sobre los xy al cuadrado, ¿sí? El xy está al cuadrado, es elevar los valores xy, ¿sí? Al cuadrado y después sumar. Y por último, esta suma que está acá es hacer la suma del producto entre los xy y los y sub i. Bueno, en principio, a ver, voy a proponer una forma de calcular estos valores, ¿sí? Hay otras, hay una más fácil, pero vamos a empezar por la primera como para que se entienda cuál es la idea. A ver, como yo sé que esta suma es sobre los xy con i desde 1 hasta 20, ¿sí? O desde 1 hasta n, ¿sí? En este caso n es 20, lo que voy a hacer es eso, voy a hacer un for y igual 1, 2 puntos n, ¿no? Bueno, y entonces voy a necesitar calcular todas estas sumas para calcular el a. ¿Sí? ¿Cuántas son? Distintas. Bueno, tenemos una sobre xy, una sobre los y sub i, una sobre los xy al cuadrado. Esta que está acá en realidad es esta suma que está acá elevada al cuadrado, así que no la necesitamos por ahora. Y una sobre el producto de los xy con los y sub i, ¿no? Entonces son 1, 2, 3, 4 sumas, ¿no? Tenemos la suma sobre los x, tenemos la suma sobre los y, la suma sobre los x al cuadrado y la suma sobre los x por y, ¿no? Bueno, las voy a definir todas en cero porque vamos a usar esto como acumuladores en los cuales vamos a ir guardando las cosas. Bien, entonces para la suma sobre los x, ¿qué vamos a estar haciendo? Vamos a agarrar la suma sobre los x y le vamos a sumar, ¿qué cosa? Cada valor de x. X data sub i. X data en y. Para la suma de los y vamos a hacer lo mismo, con la única diferencia que es la suma de los y, y lo que vamos a sumar son los y data, ¿no? Sí. Bien, para la suma de los x al cuadrado, tenemos que agarrar la suma de los x al cuadrado y sumarle x data en y Elevado al cuadrado. elevado al cuadrado. No hay mucha magia. Y para la suma de los x por los y, vamos a agarrar la suma de los x por los y, ¿sí? Y le vamos a sumar x data en y multiplicado por y data en y, ¿no? Y con eso ya tenemos todas las sumas que necesitamos para calcular el a, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Entonces lo que voy a hacer es, no sé si programás en MATLAB o usas Octave, usas MATLAB, cuando generas un código con el doble signito de comentario, lo que haces es separar secciones y entonces puedes correr una sección sola del código sin correr todo lo demás. Me ahorro de hacer el plot o generar los datos de nuevo y esas cosas. Bueno, entonces yo corro esta sección, ya la corrí. Ahora, tengo los valores de la suma de x, la suma de y, la suma de los x al cuadrado y la suma de los y al cuadrado, ¿sí? Si nos fijamos, ese x vale menos 8,25. Ese y vale 131,65. S de x al cuadrado vale 32. Y S de x por y vale menos 147. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el a con esto? Y bueno, a es una cuenta, ¿sí? Con estos valores. ¿Qué cuenta es? Bueno, es arriba n por la suma de los x por y. A esto le restás la suma de los x por la suma de los y, ¿no? Eso es lo que está escrito arriba en esta ecuación, a igual. ¿Sí? ¿Entiendes, Sonito? Sí. Bien, ¿y a esto qué le vamos a estar restando? Bueno, a esto le vamos a estar restando lo que aparece abajo, que es n por la suma de los x cuadrado menos la suma de los x al cuadrado, ¿no? Si yo corro esta línea, esto me va a dar un valor para a, ¿sí? Que es menos 3,2119. Era la pendiente, ¿no? A es la pendiente, exacto.
Si volvemos a la función con la que yo generé los datos, ¿sí? Fíjate que el valor que multiplica la x, que debería ser la pendiente, es 3. O sea, más o menos le estoy pegando. Sí. ¿Sí? Bueno, y para calcular el b, ¿qué tengo que hacer? Para calcular el b, Media. tengo que usar esta cuenta que está acá abajo, donde el y raya y el x raya no son otra cosa que el promedio, ¿sí? Ah, De también. y y el promedio de x. Uli, Sí. ¿eso lo puedo meter adentro del for también? No. A ver, podrías, pero está mal. ¿Por qué? Porque vos primero tenés que hacer las sumas, todas estas sumas, y después vas a calcular el a. Y el a vos lo querés calcular una sola vez, y el b también. Si lo metés No, adentro no, del pero for, yo lo digo, estás calculando n veces. Y las primeras n-1 veces las vas a tirar a la basura porque la estás pisando con la última. Con lo cual no te sirve meterlo adentro del for porque estás haciendo más cuentas al pepe, digámosle. yo decía calcular el y el x. ¿Qué cosa? ¿Los promedios? ¿Estos? Sí, Bueno, sí. podrías, pero sería una cuenta bastante complicada la que tenés que hacer adentro del for. En cambio, hacerla fuera del for es muy fácil. ¿Por qué qué? ¿Cómo se calcula el promedio sobre un vector? ¿Qué es el promedio? Sumando, Sumás todos los sumando números. todos y dividir por el número que son, Bien. que tienen en Entonces el tenemos vector. que hacer la suma de todos los x y después dividirlo por el largo del vector. ¿Armamos otro for para eso? Sí, Nico, ¿vos qué decís? o Estoy buscando que debe haber algún script que te calcule el. ¿El que promedio? Sí, calcula el sí, sí. promedio. Sí, ahora lo vamos a ver. Pero igual la idea es no usar eso. Pero, un momento, tengo que hacer sumar todos los x y dividirlo por el largo del vector. Pero yo acabo de sumar todos los x. Esto es la suma sobre los x. Ya tenés hecho ese X y ese Ah, X. verdad, y lo dividís por n, y el n ya lo tenés. Sx Exacto. sobre n. Entonces, xm es sx sobre n. Y el im, si quieren, ¿sí? Es si sobre n. ¿Sí? Entonces no tengo que hacer otro for ni nada, ni mucho menos. Y para calcular el b lo único que tengo que hacer es agarrar el promedio, ¿sí? Vamos a ponerle iprom, y a este lo vamos a poner xprom, ¿sí? Tengo que agarrar el promedio de los y restarle a por el promedio de los x, ¿no? Sí. Corro todo, ¿sí? Y me queda el a es ese que ya habíamos calculado y el b vale 5.25. ¿Sí? A ver, entonces yo ahora ya tengo los datos por acá, sí, tengo los datos ahí graficados. Recuerden que la línea negra esa la puse a mano, a ojo, dije, deben dar por acá, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a graficar esta recta, la recta que se define con los parámetros a y b, ¿sí? Para graficar esa recta lo que voy a construir es, a ver, hay muchísimas formas de hacerlo. Yo lo que voy a construir es una función, ¿sí? La función del ajuste, ¿sí? La voy a construir como una función anónima y después la voy a evaluar en los valores de x, Bien. ¿sí? Sí, sí. Entonces, ajuste va a ser una función anónima. ¿Cómo defino una función anónima? Arroba la variable. Arroba la variable. ¿Y cuál va a ser la variable de entrada de mi función anónima? X. X, ¿no? Porque mi ajuste es una función de x. De X data. ¿Y qué cuenta voy a hacer con x? Le voy a poner x, porque x data son en particular los valores con los que yo generé estos datos. Claro que sí, ahí van a estar guardados mi variable. Sí. ¿Qué cuenta A voy a hacer con esto? A por x, más B. a b, y se acabó. ¿Sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es me voy a generar un xar, ¿sí? Una xx, ¿sí? Que va a ser un vector que vaya desde el mínimo de x hasta el máximo de x data, ¿sí? Con algún paso, no sé,
como el mínimo yo ya sé que está en -2 y el máximo está en 2, le voy a poner paso .1. A ver, como en realidad lo que estoy ajustando es una recta. Recta no importa mucho el paso, ¿no? Sí, no importa porque me alcanzaría con que mi vector fuese solo estos 2 puntos. De hecho vamos a hacer eso. Como es una recta puedo hacer así, ¿no? Sí, 1 y 2 puntos y ya está. Bueno, y entonces si yo ahora quiero graficar la recta, ¿qué tengo que hacer? Un plot de la coordenada x, que va a ser xx, y de la coordenada y. Pero la coordenada y, ¿quién va a ser? La función ajuste evaluada en xx, ¿no? Vamos a poner un color. ¿Qué es esa R? Esta R es el color. También lo podría escribir como... Lo puedo escribir así. Color red. Mechillo. Perfecto. Jaja, bien. Pequeño detalle. Vamos de nuevo. Voy a volver a generar los puntos. ¿Sí? Claro, cada vez que corres eso te genera aleatorio. Sí, lo genera aleatoriamente. Hay que volver a calcular A y B. Sí, hay que volver a calcular A y B. Estamos de acuerdo que acá la recta va a dar algo así, ¿no? A ojo. Puede ser. Más o menos. Sí. Vuelvo a calcular los valores de A y B. Si se fijan ahora el A y el B van a cambiar. ¿Sí? Antes el B era 0,25, ahora es 0,11. Pueden cambiar un poquito, eso va a depender siempre de la cantidad de datos con los cuales estemos realizando el ajuste y cuán ruidosos sean esos datos. Mientras más ruidosos sean los datos, más probable es que los valores que yo calculo de A y B estén alejados de, entre comillas, los valores reales. Digo entre comillas porque los valores reales no los vamos a conocer, ¿no? Digamos, se supone que yo lo que estoy ajustando es una función que no conozco. Si yo conozco la función, uso la que ya tengo. La verdad es que yo acá, o sea, puse la función como para decir, bueno, mis datos ficticios los genero con esto. Bueno, entonces ya calculé la I y B, vuelvo a calcular el ajuste y hacer el gráfico. Por las dudas voy a poner otro hold on acá. ¿Sí? Digamos que técnicamente la función que mejor se ajusta es justamente esa que vos creaste ahí. Pero no la conocés. La que mejor se ajusta, a ver. La que mejor se ajusta a mis datos es la roja. No es esta que yo creé acá, porque esta que yo creé acá tiene su ruido incorporado, con lo cual si yo lo vuelvo a correr los datos que me van a dar son otros, entonces yo no sé si es la que mejor se ajusta. ¿Sí? Fíjate, voy a hacer lo siguiente, voy a volver a correr los datos, pero ahora voy a dibujarlos con circulitos rojos. ¿Sí? Entonces vas a ver que van a cambiar completamente esos puntos. ¿Sí? ¿Se ve cómo cambiaron los puntos esos? Bueno, también un poquito la línea esta que puse yo, porque en realidad eso termina dependiendo de los ejes, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿cómo decirlo? El fenómeno físico o el fenómeno, ¿sí? Que me generó los datos, tiene como parámetros 3 para el A y 5 para el B. ¿Sí? Ahora, los parámetros que yo calculé fueron 3,14 y 5,11. Se alejaron un poco porque mi modelo tiene ruido, la cantidad de puntos es relativamente baja, etc. ¿Sí? Sí. A ver, pero la recta que mejor se ajusta a esos puntos es la recta roja. A esos puntos. Si yo genero más puntos, puede ser que la recta cambie. ¿Sí? De hecho, lo que quiero que miremos es eso. Lo que voy a hacer ahora es... Voy a poner view, ¿sí? Y voy a desconectar esto y esto para juntar las secciones. Y voy a volver a correr todo, con la única diferencia de que ahora le voy a poner más puntos. 200. ¿Sí? ¿Qué es ese figure? Este figure te crea otra nueva figura. Ah. Para no pisar la figura anterior. ¿Ves? Si yo le pongo 200 puntos, ¿sí? Ahora se puede ver que es como una nube de puntos, pero se nota más clara la tendencia de la recta, ¿sí? Sí. Que acá si solo miramos los puntos azules. Bien, si vamos a mirar cuánto vale el A y cuánto vale el B ahora, probablemente se parezcan más a los valores que yo le puse acá. ¿Por qué? Porque como tengo muchos puntos, ese ruido empieza a ser de poca importancia, ¿sí? Si yo voy a mirar el A, me da menos 3,06 en vez de menos 3,11 como me daba antes, ¿sí? Menos 3, el valor real. Y si miro el B, lo mismo, ¿no? 5,05. Bueno, y si yo en vez de 200 puntos le pongo 2000 puntos, ahora esto va a ser como una nube de puntitos, ¿sí? Con la recta encima. ¿Sí?
Y ahora miro el A. Y miro el B. ¿Sí? Bueno, tampoco se movió tanto, pero se ve como Se está aproximando a ver más. cada vez se aproxima más. ¿Sí? En el límite de que la cantidad de puntos fuese infinito, uno podría decir que tienen los valores exactos. Que en realidad, bueno, van a diferir un poco porque también está incluyendo este término que aparece acá además del random. ¿Sí? Si yo saco este término y vuelvo a calcular lo mismo con 2000 puntos, probablemente el A y el B me den mucho mejor. A 2,99 y B 4,98. Bueno, no cambió tanto el B, ¿no? ¿Se entiende la idea? Sí. Voy a dejar ese término ahí para que den un poquito más. Bien, ahora, comentarios, ¿sí? Al pasar, todo esto que está acá se puede reemplazar por otra cosa. Yo esto lo voy a comentar, creo que acá era control T, control 1, control R. Entonces, con alguno de todas esas combinaciones se comentaba control R. ¿Sí? Porque hay formas más fáciles de hacer esto. ¿Sí? Que la voy a escribir ahora. Sx, ¿sí? Es la suma sobre los x data. Esta función sum agarra un vector de entrada, ¿sí? Y suma los componentes de ese vector. ¿Sí? Lo mismo para el SI. Con la palabra sum. Sum es una función. Es una función propia de MATLAB o de Octave o sea, en general están los dos, ¿sí? Pero hace eso. No sé si se entiende. Si yo agarro acá y en el espacio de trabajo escribo sum del vector 1, 2, 3, me tiene que volver directamente 6. ¿Sí? No le hagan caso a que tardo mucho, no debería tardar mucho, mi compu está lenta porque tengo 17 cosas abiertas. ¿Sí? Estoy grabando con el OBS, tengo el MATLAB abierto, tengo el Jitsi abierto y muchas cosas más, no sé por qué. ¿Sí? Entonces uno puede calcular estas sumas parciales, ¿sí? La de x cuadrado, ¿cómo la calcularíamos? Sum sobre x data al cuadrado. Claro. Bien, acá hay que tener un pequeño cuidado. Hay que acordarse que en realidad yo lo que quiero es elevar cada componente del vector al cuadrado y después sumarlos. ¿Sí? Entonces hay que ponerle el puntito para decirle el cuadrado se lo tenés que hacer a cada componente. ¿Sí? Y por último me falta la suma sobre los xy. Hacer la suma de quién? Bueno, de x data por y data. ¿Sí? De nuevo lo mismo. X data es un vector, y data es un vector. La suma es esto. ¿Hay otra forma de hacer esto? Sí, hay otra forma de escribir la suma sobre los xy. ¿Por qué? Porque esto lo podría escribir como x data por y data traspuesto, ¿no? Fíjense que correr eso me da menos 8,29 por 10 a la 3 y correr esto me da lo mismo. ¿Qué estoy haciendo acá? Le estoy diciendo básicamente agarrar el vector x, ¿sí? Como vector horizontal y multiplicarlo por el vector y vertical. O sea, transpone el vector y multiplica x por el vector y. ¿Sí? Esto es un vector horizontal por un vector vertical. Cuando yo hago ese producto, lo que estás haciendo en realidad es agarras el primer elemento del primer vector, lo multiplicas por el primer elemento del segundo, a eso le sumas el segundo elemento del primer vector por el segundo elemento del segundo, y así. Es lo que se conoce como producto escalar o producto de los vectores. ¿Sí? En particular yo voy a dejar, este lo voy a comentar, y voy a dejar este porque sigue con la misma formita que todos los demás, nada más que por eso. ¿Sí? ¿Se entiende? Claro. Y los promedios, lo mismo. Yo si quisiese, acá podría, perdón Javier, podría calcularlo como min. ¿Sí? Min es la función que te calcula el promedio de x data. ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque para calcular el promedio estás sumando todos los valores y después dividiéndolo por n. Y si ya lo sumaste es más fácil directamente dividirlos por n y listo. Así que lo que voy a hacer es justo esto al revés. Voy a dejar ese y voy a poner eso ahí. Javi, ¿qué me decías? No, que te evitas de hacer el for. Claro, y con esto te estás evitando de hacer el for porque estás haciendo las sumas directamente sobre los vectores. Y lo mismo acá, ¿no? Te evitas de volver a hacer la suma porque solo tenés que dividir por un número que es una constante. Y ya está. ¿Sí? Bueno. Entonces,
termina siendo que esto es unos parciales. Lo voy a pasar para abajo para que quede más limpio el código. Y lo mismo con esto. ¿Sí? Entonces, hasta acá era la generación de datos. ¿Sí? Acá hago las sumas parciales. ¿Sí? Si quieren el promedio también los promedios los podemos ver como sumas parciales. Este es el cálculo de coeficientes. ¿Sí? Y esto que está acá es directamente función de ajuste y gráfico. ¿Sí? Entonces, termina siendo que si uno tiene los vectores de datos, hacer un ajuste lineal es una pavada, ¿no? Porque es básicamente venir y escribir esto que está acá y acordarse que cada una de estas sumitas es un comando, si quieren. Ya está. Y ya sabemos hacer un ajuste lineal en datos. ¿Sí? Yo lo que les quería proponer, para que piensen un poquito, a ver, ya estamos, igual me lo pueden ir consultando, es que tomemos alguno de estos dos problemas, ¿sí? El de F1 o F2, para hacer un ajuste, donde para hacer el ajuste vamos a tener que trabajar con algunas de las linealizaciones que vimos que explicó Javi hace un rato, ¿se acuerdan? Sí. Alguno de estos tres modelos. La idea no es que se rompa la cabeza, es darles uno, decirles qué modelo es y que ustedes apliquen las cuentas que hay que aplicar, calculen el ajuste y si quieren lo grafiquen en el modelo linealizado o si quieren, si se animan, volver al modelo original. ¿Tienen ganas? Bueno. ¿Sí? Creo que lo único que entendí fue el exponencial, pero bueno, vamos a probar. Bueno, vamos con el exponencial entonces. Bueno, esto que está acá es para el modelo exponencial. Si quieren se los mando por WhatsApp. A ver, con esto tienen para el modelo exponencial métodos, métodos. Ahí está. Y también se los mando el chat de Jitsi. Bueno, con eso tienen para romperse un poquito la cabeza. La grabación la corto acá, total. Los que están y los que no